Hola, les damos la bienvenida a Temas para Atender, un programa que tiende y atiende ideas, experiencias, reflexiones y aprendizajes en un hilo que lleva como guía a las ciudades y las ciudadanías. Nos gusta imaginar este programa como una exposición en las calles. Y entonces en cada episodio exploramos un tema que se queda a la vista para quienes transitan las ciudades. Presentamos María Curiel y Oscar Guerrero y hoy grabamos el episodio número 11. Estamos muy felices porque nos acompañará Bernardo Sarvi de Primo y nos va a ayudar a hablar sobre los museos. Hola María, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo por acá. Voy a presentar brevemente a Bernardo para después dar paso al tema que vamos a atender. Bernardo es arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, fue coordinador de la Galería Libertad en Querétaro, director de Difusión y Patrimonio en el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, director del Museo Regional INA de Querétaro y actualmente es director del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. Además de conocerlo desde hace ya 37 años, con Bernardo colaboramos en un proyecto relacionado a museos y participación en la ciudad y sabemos que también se interesa por la bicicleta de montaña, le gusta leer y cocinar. Hoy, siguiendo nuestra idea de montar una exposición auditiva que pueda llegar a cualquier ciudad y a sus distintos lugares, agradecemos a Bernardo por acompañarnos durante el montaje del tema museos. Nuestra intención es que cualquier persona que mire o escuche esta exposición pueda acercarse al tema. Bienvenido, Bernardo. Y para iniciar, cuéntanos, ¿qué hace un director de un museo regional? Hola, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por esta invitación, por acercar este tema de los museos, que de repente es un poco complejo. Habría que empezar un poco por eso, por desacralizar el asunto y decirles que se lo tomen no tan serio, ¿no? Los museos hay que disfrutarlos, hay que divertirse, hay que sentir el espacio y dejar de preocuparse si aprendes, si sabes los términos, si la información no está complicada o fácil. Entonces hay que acercarse a las cosas de manera simple y partir de ahí para complejizar si se quiere, ¿no? Y si no, no preocuparse y disfrutar. Yo estoy, como dices, en un museo regional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una red de poco más de 120 museos de diferentes tipos, ¿no? Hay museos de sitio, museos de zonas arqueológicas, espacios de interpretación, museos comunitarios, museos regionales, museos nacionales. Este museo regional pretende ser una representación, digamos, en un estado, en un área geográfica delimitada, y extender un poco su actuar o sus contenidos a una región cultural, a un espacio de interacción con las cercanías, ¿no? Y acercar a quien lo visita un poco a la historia de donde se está, ¿no? Yo como director me toca administrar un poco los recursos, los contenidos, hacer muchas gestiones para que sucedan cosas en el museo, vinculación con personas, con asociaciones, con otros museos, para generar actividades culturales, trabajar exposiciones en conjunto, intercambio de exposiciones. Entonces todo el tiempo hay que buscar, estar buscando que sucedan cosas en el museo, estar buscando que el museo participe en otros lugares, en otras situaciones, en otras latitudes, ¿no? Y básicamente es eso, como ver que el museo funcione, que lo que se presenta valga la pena, sea bien presentado y que siempre tengamos recursos, digamos, ¿no? Para que todo siga caminando. ¿Qué te, Bien, qué te, ¿Qué te gustaría que la gente supiera de los museos? Además de esto con lo que iniciaste, ¿no? De que no necesariamente tiene que ser complejo y que puede quedarse, digamos, en un plano de lo disfrutable nada más. Además de esto, ¿alguna otra cosa que te gustaría que se supiera alrededor de los museos? Sí, digamos, esta complejidad viene de una frase que me gusta mucho, que los museos son tan diversos como la diversidad humana y por lo tanto sus retos así lo serán, ¿no? Entonces hay
como muchas maneras de acercarse a los museos, hay un montón de lugares muy diferentes, ¿no? Pareciera que tenemos algo en común, pero ni siquiera el propio Consejo Internacional de Museos acaba de lograr ponerse de acuerdo a cómo definirlos, ¿no? Los últimos años ha habido una discusión complicada y emocionante sobre qué son los museos y qué deberían hacer, ¿no? Me gustaría leerles como la última definición, que no es una definición como tal, sino es como una propuesta que en algún momento estuvo a votación. Hubo un montón de comités representando a todos los países para lograr esta definición común de qué era un museo, ¿no? Se los leeré un poco para que vean como las complejidades y de ahí cómo podemos acercarnos de una manera más sencilla, ¿no? Los museos son espacios democratizadores, inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente. Custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimos de lucro, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. De todo este ideal de lo que eso debería ser o para dónde deberíamos ir caminando los museos, hay que rescatar como varias cosas, especialmente para los espacios públicos, ¿no? Los espacios públicos son de todos, ¿no? Son nuestros, son para aprovecharlos, usarlos. Esto tiene que ver con el asunto de la democracia cultural, ¿no? Son espacios de representación, son espacios donde hay un pedacito o una insinuación o una parte de la historia o de algo que sucede y hay que tomarlo como tal, ¿no? Los museos cargan con un estigma o responsabilidad de que son un espacio legitimador, ¿no? Suena muy rimbombante, pero en realidad quiere decir, o pareciera que solo lo que está en los museos es importante, ¿no? Y no es así. Justo lo que se trata es que todas las identidades, toda la información, todo el conocimiento, todos los saberes son importantes. Solo que aquí en los museos hay una parte de esos saberes. Entonces, lo que se encuentra en los museos es un pedacito de todo lo que existe, hay que tomarlo como tal, ¿no? Es un espacio que tiene la fortuna de recibir visitantes, de ser un punto de vinculación, hay que ser serios con lo que se presenta, pero no quiere decir que tenemos toda la verdad, ¿no? Hay que tomarnos menos en serio y más disfrutar el recorrido, la estética de las piezas, de los edificios, ¿no? Buscarlo, tomarlo como un detonador de intereses para después investigar o profundizar en algo, ¿no? Porque es eso, somos un acercamiento al patrimonio, a la historia, a las identidades, a la diversidad, ¿no? Y creo que eso es importante saberlo o tomarlo en cuenta, ¿no? Queda claro que, bueno, de lo que nos cuentas, vamos a ir también tirando sobre relacionarlo con las ciudades y con las ciudadanías. Pensemos entonces en esta relación, como justo la definición que me llamó la atención que la retoman desde un espacio democratizador, ¿no? Como un espacio que logra conversar o que busca que se converse entre el pasado, entre los retos actuales, y me llama mucho entonces la atención, o me interesa mucho tu opinión sobre esta relación que tienen con los espacios, con los lugares, ¿no? Ya lo avanzaste, es un espacio público, pero en relación con qué lugares, con qué calles o con qué, ¿no? ¿Cómo notas tú este juego entre que existan museos y que se relacionen con los espacios? Claro, pues funcionamos a diversas escalas, ¿no? Un poco lo que les decía, está como esta relación regional, ¿no? Donde abarcamos en contenidos una suerte de área, digamos, ¿no? Está una escala local, el papel que juega el museo dentro de la ciudad, ¿no? Está una escala urbana como a pie de calle, ¿no? De qué pasa con el edificio y los alrededores, ¿no? Y la calle, cómo nos abrimos o nos cerramos a quien camina, a quien anda en coche, en bicicleta, a quien nos ve, ¿no? Cómo funcionamos y con qué comunidades nos relacionamos, ¿no? Con la cuadra, con el barrio, con la ciudad, con el estado, con
con la nación, ¿no? Y la verdad es que hacemos un poquito de todo, ¿no? Esta manera de relacionarnos con la ciudad tiene que ver con, uno, hacerlo eso, como estas diferentes escalas urbanas, otro, cómo trabajamos con quien vive o con quien construye la ciudad junto con nosotros, ¿no? De repente ha habido cosas emocionantes como estos talleres de construcción ciudadana, ¿no? Donde atiendes o hablas de problemáticas, buscas soluciones a nivel urbano, social, ¿no? El museo como un espacio de vinculación y de encuentro para discutir y construir ciudad o participar en la construcción de ciudad desde aquí, ¿no? Entonces, sí, a veces nos ponemos muy ciudadanos, sí, a veces somos solo un ícono arquitectónico en el Paseo de Montejo, ¿no? A veces sacamos las exposiciones a la calle y entonces hacemos un poco más democrático todavía la posibilidad de que se vinculen con nuestros contenidos, ¿no? Entonces tenemos como estos diferentes niveles de relación y de lectura, ¿no? con la ciudad y sus ciudadanos. Y en esta, bueno, te conocimos en un proceso justo de intentar un diálogo entre, ¿no? Más allá hacia las exposiciones y este rol que normalmente entendemos, tradicionalmente se entiende del museo, ¿no? Uno va, es un punto al que uno se va y es un espectador, y que creo que tu visión o también lo que hemos visto de tu trabajo apuesta por esta relación hacia justo lo que decías, ¿no? La escala también con quienes van pasando y que a lo mejor no tenían como un objetivo ir al museo y por algo atrapan o por algo buscas dialogar con estas otras personas cuyo interés no es exprofeso ir y al museo. Está este estigma que también me gustaría que lo comentaras, cómo luchar contra ese estigma que se tiene sobre este museo como el cúmulo de conocimiento, como si no estás preparado y no lo sabes leer, pues ¿para qué vas o qué intentas? Entonces, creo que también por ahí me gustaría que nos contaras algo. Claro, pues como les decía, los museos cargan con son como unos espacios maravillosos, pero también tienen como muchas complicaciones y complejidades, ¿no? Históricamente vienen arrastrando cuestiones no de saqueos, pero sí de movimientos de colecciones de ciudades de origen a otros espacios, ¿no? Los museos europeos están llenos de piezas de estos espacios que controlaban, ¿no? Los museos de Inglaterra tienen un montón de piezas de Egipto, ¿no? Entramos o ha habido siempre polémica a lo largo del tiempo de quién es el patrimonio, de quiénes son las colecciones, ¿no? Entonces, uno, se tiene este estigma sobre si el patrimonio y las colecciones deberían estar aquí o deberían estar en sus lugares de origen, ¿no? Otro, que tiene que ver con el asunto de ser un espacio para la élite, ¿no? No necesariamente económica, sino más bien tal vez como intelectual, digamos, ¿no? Que tienes que tener una formación específica para poder entrar y entender, ¿no? O sea, que los espacios museos son solo para un sector de la población. Otro tiene que ver con está conectado con lo anterior de no solo venir, sino participar, ¿no? O sea, si ni siquiera quieres entrar, menos participar, ¿no? Entonces, luchar contra todo eso implica pues, hacer cosas al contrario de eso que se cree, ¿no? Entonces, tratar de hacer trabajos con comunidades y lugares donde las piezas o las colecciones van de regreso a esos espacios, o donde se trabaja con ellos para que lo que se dice de un lugar o de una colección no lo digamos nosotros, sino lo digan ellos, ¿no? Una cuestión como de respeto de los portadores del conocimiento, ¿no? Cómo traer a tal vez grupos sociales o personas que no entrarían aquí de otra manera y que lo caminen, que lo vivan y se den cuenta pues, que es un espacio normal como cualquier otro, ¿no? Particularmente el museo en el que estoy está o sea, desde el nombre, ¿no? Es el Palacio Cantón, ¿no? Entonces, pues ya decir voy a entrar a un palacio, a una casa gigante del periodo del Porfiriato en el Paseo Montejo, pues ya todo suena ostentoso de entrada, ¿no? Entonces, sí es un trabajo constante, sí es una complicación quitarte de encima este mote y verdaderamente
ser accesible y abierto, ¿no? Entonces, por eso también sacamos exposiciones a la banqueta, llevamos o vamos a otros lugares a intercambiar contenidos, no llevamos, vamos a llevar a intercambiar contenidos, llevamos exposiciones como un pretexto para generar diálogos y luego venir de vuelta, ¿no? Entonces hay que hacer cosas permanentemente para luchar con eso y a pesar de ello, pues vas a seguir cargando con ese estigma, ¿no? Entonces, poco a poco, no solo nosotros, sino la propia gente exige participar en sus definiciones, en quiénes son, en la historia, en cómo se construyen sus identidades, ¿no? En cómo los museos no los representan o sí los representan. Entonces se ha vuelto una temporada muy emocionante porque no solo nosotros trabajamos en ello, sino hay ya también exigencias ciudadanas de participar en esa construcción, ¿no? De discursos. Entonces eso está bien padre. Híjole, qué interesante reflexión y que permite, bueno, también tejer y construir otras grandes preguntas. Voy a intentar ser un poco como concreta, porque si no, podríamos quedarnos por aquí platicando un buen rato, pero hay una exigencia de la ciudadanía por participar en la construcción del museo, ¿no? en sus diferentes elementos que puede tener, y cómo los museos consideras tú que participan en la formación y en la construcción de ciudadanías. Lo decimos un poco adrede en plural, vaya, ¿no? Para no decir que solo hay una manera de ser ciudadana, ciudadano y demás. En estos diferentes escenarios en los que nos estás contando, ¿no? Con quienes tienen o guardan, digamos, la cultura, la memoria de estas piezas, o con quienes de repente dicen, híjole, tendrían que ser más accesibles de alguna manera y demás. Este juego interesante entre quienes quieren participar, pero también cómo los museos pueden fomentarla, ¿no? Claro. O fomentarlas, pues. Sí, pues dos ejemplos, digamos, de cosas que han funcionado o que van bien o que tienen buen camino, ¿no? Por ejemplo, un asunto de representación, ¿no? Hay un compromiso, deuda histórica con la participación de las mujeres, ¿no? En la historia, en las exposiciones, en los libros, en las representaciones, en reconocer un poco su papel, ¿no? Entonces, se hizo en el museo una exposición que hablaba de eso, ¿no? Del papel de la mujer en un recorrido histórico, especialmente en la península de Yucatán. Yucatán ha tenido como una manera diferente o una lucha diferente que el resto del país, ¿no? Aquí sucedió el primer congreso feminista en 1916, ¿no? Las primeras mujeres alcaldes, gobernadoras, ¿no? En ese recorrido que se hace ha habido una participación fuerte en la educación, en la lucha de derechos, ¿no? Entonces se hizo aquí una exposición en trabajo con muchos colectivos de mujeres para hablar de ello, ¿no? Entonces, cómo haces un poco de contrapeso, ¿no? a estas versiones de la historia donde las mujeres no están, ¿no? Cuando es importante que se hable de ello, ¿no? Y entonces eso también va de regreso a, pues, cómo se construye la sociedad, ¿no? Cómo luchas un poco contra estas omisiones, contra estas nociones de patriarcado, contra estas omisiones que hay de las mujeres, los grupos indígenas, los afrodescendientes, ¿no? Así hay una lista larga de grupos o personas o entidades que no están representadas o que no han sido representadas en la historia oficial o en los espacios públicos, y hacer o tomar acciones al respecto tiene que ver con eso, ¿no? Ahorita trabajamos, hubo una, digamos, a partir de eso se hace una declaración de que este espacio, este museo está abierto a ello, por ejemplo, ¿no? Entonces recibimos una solicitud de un grupo de mujeres de participar en un proyecto de tomar el espacio público, ¿no? Y entonces que haya como una nominación, una placa hablando de los sucesos que tuvieron que ver con mujeres en Mérida, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a hacer una exposición que le dé contexto a estos lugares y se va a hacer una serie de actividades, ¿no? Un poco regresando a lo del Congreso Feminista, ¿no? Se va a poner una placa en el Teatro Peón Contreras donde se habla de ese Congreso Feminista que no está, ¿no? A nivel de calle, para que se tome el espacio público, se haga una apropiación, ¿no? Y se vayan
como completando estos huecos, ¿no? Otra exposición que se hizo aquí se llamaba To'on, que quiere decir nosotros en maya, ¿no? Que cómo se habla de la identidad de los mayas contemporáneos, ¿no? Y entonces como un investigador de origen maya, lingüista, habla de la tradición oral, de las leyendas, de qué conforma la identidad de los mayas en la contemporaneidad, ¿no? Y entonces cómo esos contenidos se generan desde ellos para presentarse aquí en el museo, ¿no? Cómo se acompañan con audios en maya, cómo permeas un poco la importancia de la lengua ligada a la identidad y a la construcción de un imaginario que se tiene de quiénes son los mayas contra ellos hablando de ellos mismos, ¿no? Entonces creo que este tipo de cosas abonan, ¿no? A esta democratización, esta apertura, y también le abren la puerta a un montón de propuestas y situaciones que pueden seguir sucediendo porque se sabe, digamos, o se tiene una noción de que este museo, esas cosas se pueden hacer, ¿no? Qué padre visión que tienes o que nos narras sobre entender el museo así, ¿no? Por ahí en la definición me pareció que hablaba algo de como de como dar la entrada al patrimonio, ¿no? Pero, o al menos así la escuché en principio, ¿no? Un acceso al patrimonio, como esta visión, pero ahora escuchándote, más bien está interesante esta posibilidad de que también sea una discusión de qué se colecciona, cómo se expone, qué se expone y por qué es importante mostrarlo, ¿no? Entonces me parece que verlo en dos vías, ver el museo como este espacio también para construir los mismos discursos que muestran esta diversidad, me lleva a una nueva, ¿no? Al menos justo ahora me narra un nuevo entender museos. Me gustaría también que nos compartas sobre los aprendizajes que podríamos también en común tener al final ¿no? de cara al futuro, o sea, qué proyectos piensas que serían interesantes, el museo qué más puede ser, o sea, qué cosas no se han hecho o no has hecho, pero que también podrían ser, ¿no? Desde un museo, qué más pudiera posibilitar para con la ciudad o con la ciudadanía. Claro. Tenemos un montón de tareas y de compromisos en los que tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que luchar también contra el propio aparato de cultura del Estado, ¿no? Hacer cosas en un espacio que pertenece a la federación, pues tiene sus complejidades y sus complicaciones, ¿no? Pues a veces hay muchas cosas que queremos hacer, no es tan fácil llegar a ello, ¿no? Por recursos, por el falta de personal, por etcétera. No tiene caso como hacer un paño de lágrimas, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos entusiasman, algunas que logramos, otras no tanto, vamos caminando como hacia allá, ¿no? Tiene que ver con cosas que queremos hacer, mejorar como nuestra atención a niños y adolescentes, ¿no? Hablábamos un poco sobre la necesidad constante de divulgación de la ciencia, ¿no? De la ciencia en cuestiones de accesibilidad también, de cómo nuestro lenguaje debería ser accesible para más personas, ¿no? Cómo quitarnos un poco de encima el lenguaje muy académico, científico, y cómo buscar divulgar, ¿no? Divulgar el patrimonio en este caso, ¿no? Como esta accesibilidad tendría que ser de contenidos, accesibilidad física, accesibilidad de personas que puedan entrar o vivir o disfrutar este museo, ¿no? Entonces tendríamos que, este asunto de la accesibilidad universal es algo que traigo dándole vueltas, ¿no? Que es una cosa que además deberíamos hacer como por obligación, ¿no? Que está como normado en ciertos casos, pero luego eso no se refleja verdaderamente en las políticas públicas, ¿no? Entonces a mí me encantaría hacer que este museo fuera accesible para personas con autismo, para débiles visuales, para personas marginadas, para personas con alguna
complejidad motriz que necesita o debería poder circular por todo el espacio, ¿no? Ese es un reto como importante. Otro, lograr que nuestros alcances en la región sean efectivos y verdaderos, ¿no? A veces no nos da la vida ni los recursos para ir por todo el estado y hacer cosas, ¿no? Hacer cosas con ellos. Tener posibilidad de apoyar un montón de solicitudes ciudadanas, de tener un museo comunitario, de tener actividades culturales en sus espacios que se compartan con este museo, ¿no? Tenemos el reto de tener una postura mucho más crítica hacia la historia y los contenidos que se vea reflejado en nuestras salas y nuestras exposiciones, ¿no? Entonces, como esta necesidad de luchar contra el discurso oficial o la historia oficial, ¿no? Y escuchar las otras versiones, hablar de la diversidad, hablar de los otros en todos los sentidos, ¿no? Pues llegar allá siempre en idea y en discurso suena muy bonito, pero es un largo camino, ¿no? Entonces hay que ir poniendo piedritas poco a poco, ¿no? Y verdaderamente llegar a hacer eso que decimos o que dice el Consejo Internacional de Museos que somos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a cerrar y recuperando esto que nos estás diciendo de los retos y que tú has identificado. Y además, ¿qué te ha hecho aprender el haber llegado a trabajar a los museos? que nos ayude a darle como el cierre Claro. al programa. La verdad es que para alguien que trabaja en un museo es un privilegio todas las cosas con las que tienes contacto, ¿no? Los equipos con los que se trabaja, ¿no? Para hacer una exposición, pues un día trabajas con un antropólogo físico y otro día con un arqueólogo y otro día con un artista visual y otro día con un lingüista y otro día con un historiador de un pedacito específico de la historia, ¿no? Entonces todo el tiempo estás aprendiendo cuestiones de contenido, historias, ¿no? Aprendes estos trabajos en equipo, aprendes sobre arquitectura, sobre diseño museográfico, sobre posturas educativas, sobre no sé, cómo funciona los acercamientos diversos a la identidad, a la historia, cómo es necesario esto que les decía al principio, de quitarle un poco el peso y la sacralización a los museos y a la historia y entender que todo es una versión de lo que se sabe hasta ese momento, ¿no? Que todo es un acercamiento pequeñito, ¿no? Y de repente uno crece con que sí hay una historia, ¿no? Si hay una verdad verdadera, sí hay un conocimiento real que luego te das cuenta, pues que no es tan así, ¿no? Que son fracciones de conocimiento, que son pedacitos de otras historias más complejas, ¿no? Y te aprende también a quitarle peso, ¿no? a eso que crees que sabes, ¿no? Te da también una suerte de golpe de humildad, ¿no? De, pues, si eso es así, pues claro que lo que tú sabes también es mínimo, ¿no? Respecto a lo que existe, ¿no? Y entonces, cuando lo tomas así, aprendes también a ser más receptivo, ¿no? Estar todo el tiempo sabiendo que el conocimiento tuyo y el de las otras personas es igual de importante y eso hace que aprendas, ¿no? Que el conocimiento sea de ida y vuelta, que seas más receptivo, que estés siempre como aprendiendo y aprovechando estar en contacto directo con el patrimonio, con gente, ya sea que trabaja en una institución pública, científica, histórica o con las comunidades vivas que están, que ellos son el patrimonio, ¿no? Ellos generan su propia identidad y su patrimonio es igual de importante que las piedras que guardamos aquí en el depósito de colección, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo. Son iguales de importantes los saberes y las maneras en las que tenemos para nombrar, digamos, los espacios que estamos habitando. Te agradecemos muchísimo, Bernardo. Ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos esto que sabes. Y no sé si tienes alguna red social por ahí, por si alguien quiere saber un poquito más acerca del trabajo que haces. Claro, lo más fácil es que nos busquen en el Facebook, ¿no? Como Museo Regional Palacio Cantón. Ahí hay un montón de información de lo que hacemos, ¿no?
si tienen también un poco ganas de aprender sobre lo que hace el INAH, también pueden buscar ya sea las redes sociales o la página del INAH, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia ahora durante la pandemia se volcó mucho a generar contenidos digitales, y hay una cosa que se llama INAH TV, ¿no? Donde hay un montón de documentales, materiales, contenidos sobre historia, antropología, lingüística, un montón de reflexiones muy contemporáneas sobre lo que hace la institución. Valdría mucho la pena, si les interesa el tema, que se acerquen ahí, ¿no? Y eso. Bien, bien, pues sí, yo también te agradezco mucho, Bernardo, gracias por compartirnos este pequeño espacio, y gracias también a quienes ahora pasaron por aquí, quienes miraron o escucharon este tema atendido. Esperamos haber generado un eco y abrir la invitación a que nos compartan su visión, que dejen algún comentario en la plataforma desde donde estemos en comunicación. Recordamos que este programa también lo hacemos desde Academia Interciudades, que busca ser un espacio de colaboración en red. Están invitados a este espacio de aprendizaje. Proponemos otras formas de también aprender sobre la ciudad, sobre las ciudadanías. En nuestras redes, en la mayoría somos @Academia Interciudades. Y pues nada, nosotros somos María Curiel y Oscar Guerrero de Ciudad Vecina. Nos vemos a finales de marzo, principios del siguiente mes. Gracias, María. Gracias, Bernardo. Gracias, adiós. Gracias.